Tardes, casi noches ya. Estamos en el Museo Interactivo de la Música de Málaga para presentar este periódico o revista. ¿Cómo lo quieres que lo llamemos, Manolo? Periódico. Aunque yo no sé si tú conocerías un periódico musical que se editaba en los años 70, que se llamaba Discos Press, que era semanal y era en realidad un periódico revista. Tenía el mismo formato exactamente, el mismo formato. ¿No lo conociste? En los años 70 estaba yo todavía muy pequeño. Bueno, pues efectivamente, yo escribí en ese periódico durante varios años, todos los años 70, y fue un periódico muy influyente, muy importante en la música española. Salía todas las semanas, se vendía en los kioscos, se llamaba Discos Press, y en él empezamos a escribir muchos de los periodistas que luego ya colaboramos en otras revistas que se empezaron a editar a mediados de los años 70 y ya primeros 80, la revista Vibraciones, posteriormente la revista Roteluz y Ruta 66, y ahí empezamos a escribir pues gente como Diego Manrique, que ahora es el director de Radio 3, y también Jordi Serra y Fabra, que es una de las personas que más libros ha escrito en este país. No sé si sabéis que casi edita un libro a la semana y es muy prolífico, y sus libros pues se leen en los colegios y son libros juveniles casi todos ellos. Ha hecho poesía, novelas, relatos cortos, y empezó también a escribir junto con Diego Manrique y conmigo, con Patricia Godés, en este periódico revista, que ahora me ha venido a la memoria inmediatamente, porque yo empecé a escribir todas las semanas para una revista, para un periódico como este. Se llamaba Discos Press. En principio era en blanco y negro, se editaba en Pamplona, en una imprenta de Pamplona, y luego lo compró Kay & Company, que es uno de los managers y promotores de conciertos también más importantes que ha habido en nuestro país. Fue el primero que trajo a los Rolling Stones a Barcelona, y el primero que trajo también a Bob Dylan y a muchos de los grupos y artistas que nadie se había atrevido a traer a nuestro país. Y entonces, cuando se editó en Barcelona, ya se hizo en color. Fue en los últimos años 70, cuando ya prácticamente era casi el mismo diseño. Por eso te decía el Discos Press, porque era casi el mismo diseño en color ya cuando se hacía en Barcelona que Sos Cultura. Pues vamos a presentar aquí Sos Cultura. ¿Se dice así, Sos Cultura? ¿O SOS Cultura? ¿Cómo decir? SOS. Sí, SOS Cultura. Muy bien. Más dramático. Que lo sepáis, SOS Cultura. Y yo he colaborado en muchas revistas y periódicos, empezando precisamente en este periódico, en Discos Press, durante todos los años 70, y después he colaborado en todas las revistas musicales y culturales que se han editado en nuestro país, pues revistas que a lo mejor no conocéis tampoco. Había una revista que se llamaba Ozono, que se editaba en la Universidad de Madrid. Quizá conozcáis la revista Star, que también se editó en los años 70, que esa es más conocida, que también fue muy importante en los años 70. Esa se editaba en Barcelona, al mismo tiempo que se editaba también Vibraciones, y empezaba ya a despuntar muchos de los periodistas musicales, y no solo musicales, sino gente que habla de libros, de cine, de cultura en general, en revistas que casi todas ellas se editaron en aquellos años en Barcelona, en los años 70. Después, Barcelona decayó un poco, no solo en su actividad cultural y creativa, sino también en vida cultural, y entonces le tocó el turno a Madrid, y empezó aquello que luego se ha llamado la movida, desde el principio de los años 80, y es cuando empezaron a editarse fanzines por gente como Alaska y otros muchos grupos, o el Aviador Dro, que luego fundarían también sellos discográficos, y se empezaron también a editar no solo los primeros fanzines
en esto que se llamó la movida, que fue un fenómeno cultural que abarcó pues no solo a la música, sino al cine. Ahí estaba Almodóvar haciendo sus primeras películas también, y diseñadores como Mariscal, que empezó dibujando tebeos en Valencia, luego se fue a Barcelona, y empezando ahí ya Manolo, que es el director y editor de SOS Cultura, de este periódico, que va por el número 6, ¿no? Que es el que presentamos aquí hoy. Nos puede dar una visión, a lo mismo que ha hecho pues, Santi Carrillo, como director de Aventores de Luz, de qué línea lleva SOS Cultura y si tiene también antecedentes o influencias de otros periódicos o de otras revistas. ¿Cuál es un poco la intención de SOS desde que nació y sobre todo la línea que pretende seguir? Hola. Bueno, a ver, lo primero, compararme con Ross de Luz sería un poco absurdo por mi parte, 24 años de historia como lleva, contra 6 meses que lleva este periódico, ¿no? Entonces, pues, bueno, la idea de este periódico es el demostrar que hay gente que entiende la cultura desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, yo soy de Jerez y allí la cultura se enmarca en 3 conceptos, por desgracia, desde mi punto de vista, que son vino, caballo y flamenco. Entonces, en un periódico generalista, buscar un concepto de cultura distinto es muy complicado, es decir, simplemente pues se trata de temas de Semana Santa o de flamenco y tal, que tiene su importancia, no vamos a renegar de ella, ¿no? Pero no hay espacio para esta cultura emergente que se está dando en la actualidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, comentando con amigos y conocidos de allí de Jerez, surgía una y otra vez la idea de, oye, pues podríamos hacer una publicación, deberíamos intentar hacer algo para demostrar que hay gente nueva que hace cosas y tal. Y bueno, pues un buen día pues se me ocurrió intentarlo, ¿no? Me llevó bastante tiempo, mucho dolor de cabeza, la gente me decía que estaba loca, pues estaba loco por intentar llevar a cabo un proyecto como este, pero bueno, salió. Entonces, pues, muy buena aceptación, la verdad, no puedo decir lo contrario. Empecé con la idea de hacer una historia, un periódico local aquí en Jerez, y ya se distribuye en 3 provincias, pues no está nada mal, ¿no? Cádiz, Sevilla y aquí en Málaga a partir del mes que viene. Entonces, pues, bueno, colabora gente que está empezando, aficionados al cine, al teatro, a la pintura, críticos de arte, que bueno, que están viendo que esto pues está tomando su propia identidad, número tras número, y pues se van animando y van aportando su visión de cultura, ¿no? Influencia, pues indudablemente hay influencias de toda una historia de prensa cultural que hemos tenido aquí en España, ¿no? Desde el principio de los 80, ¿no? O incluso antes. Entonces, pues, bueno, lo del tema del formato es una cosa que hay efectivamente muchas publicaciones culturales que quizás van en base a revistitas, ¿no? Más o menos tamaño. Y el tema de utilizar este formato era simplemente pues por un poco decir, bueno, un periódico también puede ser cultural, ¿no? Un periódico no tiene por qué ser exclusivamente generalista. Voy a darle este formato, aunque sea de forma mensual, y la verdad es que está funcionando bastante bien. Hay agenda de actividades con idea de que la gente pueda saber qué cosas se hacen en distintas localidades, en el puerto, Sevilla, Málaga y tal. Y después, pues bueno, mucha opinión y mucha crítica sobre todo, ¿no? Crítica siempre constructiva a quizá unos conceptos y unos cánones de cultura que están anquilosados aquí hace demasiado tiempo, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Que es un periódico totalmente autónomo, es decir, subsiste a base de publicidad, aquí no hay interferencia política de ningún tipo. Entiendo que la cultura no es de un color o es de otro, dependiendo de quién esté arriba, ¿no? Evidentemente, si hay un organismo oficial que quiere anunciarse o aportar su actividad, pues bienvenida a él, ¿no? Pero intenta llevar una línea editorial independiente, ¿vale? Y bueno.